Buenos días. Buenos días. Ahorita iniciamos, permítanme. Gracias, buenos días. Ok. Bien. ¿Logran ver ahí la pantalla? Sí. Ok. Bueno, continuando con el tema de la semana pasada. Solo antes de iniciar, quiero confirmarles que la otra semana les recuerdo que estaremos teniendo nuestro examen parcial, ¿verdad? Entonces, ahorita les digo con ustedes, sería el jueves 11, ¿sí? Eso quiere decir que solo tenemos este jueves y de ahí tendríamos hasta el jueves 18 clases, porque todavía el 16, el martes 16 estarían en exámenes, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Yo espero el día de hoy subir las presentaciones al módulo y incluso lo que quedamos con el curso del día de ayer es que el jueves, o sea, el último día de clases, podríamos tener un repaso. Entonces, al final del tema de hoy, voy a platicar un poquito de eso, ¿verdad? Bueno, entonces, este es otro tipo de problemas que podemos llegar a encontrar, donde nos dice considerar la gráfica que une 4 puntos de la figura. Como pueden ver aquí, hay 1, 2, 3, 4, y hay uniones, ¿verdad? Que prácticamente así fue como se inició con las matrices. Entonces dice, construye una matriz de 4x4 que tenga la propiedad siguiente, que es cuando A y J sea 0, es porque el punto I no está conectado o unido con una línea con el punto J. Y A y J igual a 1 si el punto I está conectado al punto J a través de una línea, ¿verdad? Entonces, para este ejemplo o ejercicio nos va a servir por si ya no tenemos claridad sobre los diferentes puntos, ¿verdad? Entonces, digamos, tendríamos A1, 2, A1, perdón, A1, 1, vamos a hacerlo bien. Tendríamos una matriz 4x4, lo que quiere decir que sería A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 y finalmente A41, A42, A43 y A44. ¿Sí? Entonces, ahora, para ir rellenando con la regla, vamos a decir 1, 1, es el punto 1 unido al punto 1. El punto 1 unido al punto 1 no tiene línea, sino que está en el mismo punto, por lo tanto, en base a esto, decimos que es 0. ¿Sí? Vamos con el siguiente, A1, 2, tenemos el punto 1, tenemos el punto 2, que están unidos por una línea, por lo tanto, su valor va a ser 1. Luego, A1, 3,
tenemos el punto 1, el punto 3, este está unido por una línea, sería 1 también, y tenemos 1 a 1 cuarto, que sería el punto 1, el punto 4, y entre ellos no existe línea, por lo tanto es 0. Okay. Vamos con el siguiente, A21, A21, pues sí hay una línea, ¿sí? Por lo tanto va a ser 1. A22 no hay línea porque están en el mismo punto, por lo tanto sería 0, ¿sí? A23 sí existe línea, por lo tanto sería 1. A24 no tenemos línea en común, por lo tanto es 0. Y terminaríamos el segundo renglón. Vamos con el tercero. En el tercero tenemos el punto 3 y el punto 1. Por lo tanto, si tenemos línea, sería el valor de 1. Luego A32 también tiene línea, sería 1. A33 pues está en 0. A34, en este caso sí hay línea, y quedaría 1. Finalmente tenemos A41, que no existe línea, sería 0. A42 tampoco existe línea, sería 0. A43 si existe línea, sería 1. Y A44 no existe, por lo tanto sería 0. Y esta sería la respuesta. ¿Alguna duda? Me genera una duda. Sí. O sea que, por ejemplo, A11 sería 0 porque no hay otra línea 1, ¿verdad? Que conecte con 1. Exactamente. ¿Qué es lo que nos está diciendo la regla, verdad? O sea que cada vez que, por ejemplo, ya sea, por ejemplo, 2 con 3 se conectan, colocamos 1. Correcto. Bueno, gracias. No sé si me da Pero- tiempo para copiar. Sí, con mucho gusto. Ojo, que eso es esta regla del ejemplo, no es que siempre sea así, ¿verdad? Pudo haber sido la regla al contrario. Es decir, mire, ponga 0 cuando se unan y ponga 1 cuando no se unan, ¿verdad? Eso va a depender de la regla o de las reglas que nos digan, ¿verdad? Entonces, pero para este caso, sí es así como lo explicaste. ¿Alguna otra duda? Todo claro. Ok, ¿puedo cambiar? Solo me da un minuto, ya estoy terminando de copiar, ingeniero. Dale. Ustedes me avisan. ¿Listo? Sí, ingeniero, Sí, gracias. Ok. Bien. Lo que vimos la semana pasada prácticamente fue suma y, digámoslo así, resta de vectores y matrices, ¿verdad? Y espero que haya quedado bastante claro. Entonces, hoy lo que vamos a ver es el producto vectorial y
matricial. En primer lugar, vamos a ver el producto escalar, en donde podemos ver que si tenemos dos vectores, ¿verdad? Entonces el producto escalar de A y B queda denotado de la siguiente manera. Normalmente lo van a encontrar como A minúscula, que es el vector, ya sabemos que es cuando es vector. Un punto, por eso se le llama producto punto también, o producto escalar. Y el siguiente vector, que en este caso sería B. ¿Y cómo se realiza? Pues prácticamente va a ser 1 a 1, y se dan cuenta A por B, A1 por B1, A2 por B2, A3 por B3, y así sucesivamente hasta N por B. Y cada producto se llega a sumar, como lo vemos aquí, ¿verdad? Cuando se realiza el producto punto, normalmente lo que va a quedar es un escalar. ¿Qué es un escalar? Pues es un único número, ¿verdad? Entonces, en ese caso, como ya lo vimos anteriormente, al realizar un producto entre vectores de manera escalar, lo que nos quedaría sería un valor. Hay que tomar una advertencia que al tomar el producto escalar de A y B, es necesario que A y B tengan el mismo número de componentes. Si se dan cuenta, muy similar a la suma, ¿verdad? Yo no puedo, de alguna manera, venir y buscar dos vectores de diferente tamaño, ya que eso me puede provocar algunos inconvenientes. Entonces, aquí podemos ver que podemos multiplicar, como vimos en el ejemplo anterior, pues de alguna manera, vectores columnas que sean del tipo N por 1, ¿verdad? Ambos. También podemos multiplicar del tipo renglón, que sería 1 por N, pero también podemos multiplicar renglón por columna, que sería de esta manera, a 1 por N y N por 1. Lo importante es que esta N y esta N sean iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a tener pares ordenados multiplicándose, y entonces así es como vamos a llegar. Si aquí tuviéramos un valor menor, este valor ya se quedaría sin quien multiplicar, y por lo tanto la multiplicación no se podría ver. Veamos el siguiente ejemplo. Nos piden calcular A por B, ¿verdad? A por B. Y entonces vamos a tomar el primer valor de A, menos 4, por el segundo valor de B, que sería 3, más el segundo valor de A, que sería menos 2, por el segundo valor de B, que sería menos 2, más el tercer valor, que sería el 3, por menos 5. Entonces tenemos que A por B va a ser igual a 4 por 3, 12 negativo, menos por menos me da más, 2 por 2 es 4, y menos por más me da menos, 3 por 5 me da 15. Sumamos ahora y nos queda 11 más 12 nos da menos 33. Y como vemos aquí, este es un escalar que va a ser un número real, ¿verdad? Entonces de esa multiplicación obtenemos este valor. ¿Alguna duda? Todo claro, ingeniero. Buenísimo. ¿Puedo cambiar?
Ingeniero. Ok. Veamos ahora. Miren, aquí, digamos, cuando están en columnas es bien fácil determinar que sean del mismo tamaño los vectores. Pero cuando son vectores renglón es un poco complicado porque tenemos que ir viendo pues que sean del mismo tamaño. Y cuando son renglón columna, pues también un poco más. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 componentes del vector A. Y aquí tengo 1, 2, 3 y 4 componentes del vector B. Entonces, puedo visualizar que sí, son del mismo tamaño, por lo tanto, ahora voy a hacer la multiplicación. Para hacer la multiplicación, pues, nuevamente tomo 1 a 1, y aquí es donde podemos llegar a tener un error, pero por eso hay que irlo haciendo despacio y sobre todo, pues, de una manera práctica, ¿verdad? Entonces tomo 2, tomo 1, más, menos 5, 0, más 4, menos 7, y más 6, menos 6, menos 6 por 3. Algo importante mencionar es que en los programas como MATLAB o GeoGebra se pueden programar para que ellos mismos vayan teniendo esa secuencia o esa iteración de ir jalando 1 a 1, y entonces se reduce en este caso el error, ¿verdad? Entonces ahora procedemos a multiplicar. Aquí nos queda 2, aquí nos queda más 0, ¿verdad? Aquí nos quedaría menos 7 por 4 es 28, y aquí menos 6 por 3 son 18. Entonces obviamente nos queda un valor negativo. 8 y 8 son 16, serían 46, total nos queda 44. Nuevamente un escalar. Y no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Ok? Ingeniero, disculpe una pregunta. Digamos, ¿es necesario realizar este paso donde se colocan así los números, qué va multiplicado por qué, o se puede ir uno directo? Solo es pregunta, disculpe. La verdad es que conforme la práctica, ustedes ya pueden ir hasta este paso, digamos, ¿verdad? Mientras que van tomando experiencia, es mejor hacerlo así. Y sobre todo en el examen, yo les sugiero que hagan esta parte, no porque pues, de alguna manera se califique, sino porque esto les puede rescatar puntos, ¿verdad? Puede ser que al final tengan un pequeño error, pero si vemos desde aquí dónde fue el error o qué fue lo que pasó, entonces los puntos son rescatables. ¿Me explico? Entiendo, ingeniero, muchas gracias. Ok. Bien, veamos ahora algunos temas de la parte del producto. Teniendo tres vectores A, B y C, cuyas dimensiones n pues, son iguales para los tres, ¿verdad? Como ya dijimos. Y alfa va a ser un escalar, un número cualquiera. Entonces tenemos las siguientes pues composiciones o teoremas que de alguna manera ya sabemos con números, pero que es importante tenerla para los vectores. En primer lugar, tenemos que cuando multiplicamos un vector
vector 0, recuérdense que en este caso 0 en negrilla sería un vector, ¿sí?, cuyos componentes van a ser 0. Entonces, obviamente, el escalar resultante va a ser 0. No va a ser un vector ni una matriz, sino va a ser un escalar. Otro teorema importante es la ley conmutativa, en este caso para vectores. A por B es igual a B por A. ¿Qué quiere decir eso? Que si, digamos, aquí estamos tomando de primero A y luego B, ¿qué pasa si nosotros tomamos de primero B, 1, 0, menos 7, 3, y luego tomamos A, que sería 2, menos 5, 4 y menos 6, ¿verdad? Pues prácticamente resulta lo mismo. 1 por 2 más 0 por menos 5 más menos 7 por 4 más 3 por menos 6, ¿verdad? Y los resultados pues vienen de los mismos. 2 más 0 menos 28 menos 18, y por lo tanto el resultado final sería menos 44. O sea, la ley conmutativa pues de alguna manera se cumple. Luego tenemos otro factor que es la ley distributiva. Yo tengo un vector A, el cual va a estar multiplicándose. También lo puedo hacer de la siguiente manera: multiplicar A por B más A por C, y me tiene que dar el mismo resultado. De hecho, ¿qué es lo que va a pasar? La suma de B más C, recuérdense, en suma, va a ser el mismo, va a ser un vector, ¿sí? B más C va a ser un vector, y ese vector multiplicado por otro vector, o sea, el vector resultante de B más C multiplicado por el vector va a ser un escalar. Pero acá en la ley distributiva de primero tenemos A por B, que sería un escalar, más A por C, que también sería un escalar. Entonces finalmente aquí sumo escalares, pero el resultado finalmente debe ser el mismo, ¿verdad? Luego tenemos otra forma distributiva, que sería si yo tengo una multiplicación de un escalar por un vector y luego lo tengo que multiplicar por otro vector, pues obviamente me da un escalar. ¿Cuál es el asunto? Que a veces este escalar puede ser, por ejemplo, una raíz cuadrada o una fracción mera rara. Entonces, multiplicar todo el vector por alfa puede llegar a ser complicado, y después multiplicarlo por b podemos llevar arrastrando errores. Mientras que si aquí, como en este caso, yo saco de primero alfa y multiplico a por b, esto me va a dar un escalar, y luego voy a tener la multiplicación por un único escalar que sería alfa. En ese caso, ya sería mucho más fácil, porque de alguna manera pues ya estaría dado solo en la multiplicación y no tendría que estar arrastrando, pues en este caso, los valores, ¿verdad? Bueno, pasando a otro tema, tenemos el producto entre dos matrices. El producto entre dos matrices, pues, va a darse nuevamente entre
una matriz A, cuyos componentes son A y J, y el tamaño pues va a ser de M por N, y una matriz B, que, cuyo tamaño pues, sea N por P, y cuyos componentes van a ser B y J. Entonces, el producto entre A y B nos va a dar una matriz M por P, o sea, el tamaño M por P, que sería la matriz C con sus componentes C y J. Si ustedes pueden ponerle atención, estamos diciendo que esta matriz tiene un número de renglones por número de columnas, pero en este caso B, su número de columnas es igual al número de renglones de A, ¿sí? Aunque el número de columnas no lo sea. ¿Y qué resulta? Pues al final C va a estar con el número de renglones iguales a A, pero con el número de columnas iguales a B, ¿sí? ¿Y eso por qué? Pues aquí podemos ver cada componente de la matriz C va a ser igual a la componente del renglón I de la matriz A por el componente de la columna J de la matriz B. Es decir, que el elemento IJ de A y B es el producto punto del renglón I de A y la columna J de B. Esto se extiende, entonces se obtiene que cada componente del, en este caso, del IJ, pues va a ser AI1 por BIJ, si se dan cuenta están cambiados, ¿verdad? AI2 por B2J y así sucesivamente. Si el número de columnas de A es igual al número de renglones de B, entonces se dice que A y B son compatibles, ¿verdad? Entonces, una advertencia en este caso, y primero pues una gráfica donde podemos ver que tenemos el renglón I y la columna J de matrices, ¿verdad? Entonces, se pueden multiplicar únicamente cuando el número de columnas de la primera matriz es igual al número de renglones de la segunda. ¿Por qué? Porque ahí aplicamos pues, la teoría del producto punto. Recordemos que el producto punto no lo puedo realizar si mis vectores son diferentes. Y las matrices es un conjunto de vectores. Entonces, el vector renglón de la matriz A tiene que tener la misma cantidad de componentes del renglón de la columna B, perdón, para que en este caso pueda realizarse la multiplicación al producto punto y poder obtener un valor que sería el componente de la matriz. Ok. Dicho de otro modo, las matrices A y B serán incompatibles bajo la multiplicación. Para ilustrar esto, pues se considerarán las siguientes matrices A y B, o vamos a ver algunas donde no se tenga eso, ¿verdad? En este caso, el primer ejemplo va a ser A por B, ¿verdad? Y tendríamos que vamos a multiplicar 1, 3, menos 2, 4, ¿sí? Y vamos a multiplicar 3 menos 2, 5 y 6. Aquí podemos ver que cada renglón tiene 2, cada columna tiene 2. Entonces, para el primer punto, este sería el vector C
¿verdad? C va a ser igual a este por este, que va a dar como resultado aquí. Entonces, para este primero, vamos a hacer la multiplicación escalar entre el primer renglón y la primera columna. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener 1 por 3 más 3 por 5. ¿Sí? Y ese va a ser C11. Ahora, C12 va a ser primer renglón por segunda columna. En este caso va a ser 1 por menos 2 más 3 por 6. Ahora vamos con segundo renglón, primera columna. Tendríamos menos 2 por 3 más 4 por 5. Y finalmente tenemos segunda columna, segundo renglón, segunda columna, menos 2 por menos 2 más 4 por 6. Obtenemos cada resultado. Y tendríamos 3 más 15, 18. Menos 2 más 18, 16. Menos 6 más 20, 14. Y 4 más 24, 28. Y este sería el resultado. Pues aquí podemos ver que como eran, pues de alguna manera, matrices cuadradas de 2 por 2, pues la matriz C nos va a quedar igual de 2 por 2. Porque lo que nos dice es, si yo tengo aquí M por N, aquí tengo que tener N por P, y la matriz sería M por P. Lo vamos a ver en otro ejemplo. ¿Sí? Pero es parte de lo que también deberemos de corroborar. ¿Ok? Nos faltó otra cosa. Aquí dice calcule A por B. Ahora tenemos que calcular B por A, ¿verdad? Entonces, para calcular B por A, vamos a hacer una cosa. B por A la van a calcular ustedes ahorita y vamos a ir viendo que el resultado que les va a dar. Para ello les voy a dar 5 minutos en los cuales ustedes deben de hacer los cálculos y yo les voy pidiendo. ¿Sí, Giancarlo? Ingeniero, lo que acabamos de realizar con ustedes, A por B. Sí, lo que acabamos de realizar es A por B. Si quieren les pongo B por A de una vez. Lo voy a poner acá en otro color. B por A sería 3 menos 2, 5, 6 por 1, 3 menos 2 y 4. Entonces ustedes me tienen que ir dando los valores que corresponden a esta área. Para ello tendrán 5 minutos.
Sí, Adrián. Ya terminé, ingeniero. Ok. Vamos a ver entonces. ¿Cuáles serían los valores? A mí el resultado me dio -8, 19 y abajo me dio -22 y 39. Ok. ¿Alguien más? Solo para corroborar. A mí me dio 7,1 menos 7,39. 7,1 Menos ¿Y? 7,39. 7,39. El único que coincidieron fue el de abajo. ¿Alguien más? A mí igual me dio el de 7,1 menos 7,39. Ok. Vamos a hacer este primero, solo para verificar y pues procuren el resto revisar que esté bien, ¿verdad? Entonces, tendríamos primer renglón, primer columna. Eso quiere decir 3 por 1 más menos 2 por menos 2. 3 por 1 es más menos por menos da 4, positivo, 2 por 2 es 4, por lo tanto es 7. ¿Sí? Y sería esta posiblemente entonces la correcta. Entonces, des en cuenta que tienen que tener mucho cuidado con los valores, ¿verdad? Cómo los van multiplicando y cómo los van sumando. Las reglas aritméticas pues se mantienen, ¿verdad? Entonces, esta definitivamente que no va a ser correcta y tomemos esta como correcta. El punto acá es que si se dan cuenta, A por B no es igual a B por A. ¿Por qué? Porque es la forma en que utilizamos los renglones, que es lo que nos dice aquí, ¿verdad? En términos generales, el producto de matrices no es conmutativo, o sea, no puedo cambiar de AB a BA, no es posible. Hay raras ocasiones en las que AB y BA sí pueden ser iguales, pero va a ser una excepción, ¿verdad? Y en ese caso se dice que A y B conmutan, o sea que son matrices conmutativas, pero muy, muy raro, ¿verdad? Y puede ser también, como recuerden, que tenemos el tema de que tienen que ser del mismo tamaño. Entonces, puede ser que un AB sí pues, se encuentre, pero un BA, en este caso, no se llega a encontrar, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que nos piden calcular A por B y lo vamos a hacer. Entonces, vamos a ver que aquí tenemos, o vamos a tener 2, 0, menos 3, 4, 1, 5, ¿sí? Y aquí teníamos 7, 2, menos 3, menos 1, 5, 1, 4, 0, 2, 7, menos 4 y 3. Bueno, veamos una cosa. Aquí, este es una matriz de 2 por 3. Y esta es una matriz de 3 por 4. ¿Sí? Entonces, podemos ver lo siguiente. Mi número de columnas de A es igual al número de renglones de B. ¿Sí? Por lo tanto, sí puedo hacer la multiplicación. ¿Sí? Y el resultante, o sea, C, va a ser una matriz de 2 por 4. Porque van a quedar 2 renglones y 4, ¿verdad?
Entonces, veamos acá. Primer renglón, primer columna, sería 2 por 7, 14, más 0 por 2, 0, más menos 3 por menos 3, serían más 9. Luego ahora tenemos primer renglón, segunda columna, nos queda menos 2, más 0, menos 3. Vamos con el siguiente, 8, 0, 0, y menos 6, y por último tendríamos 14, más 0, menos 9. ¿Sí? Y Ingeniero, ahora, ¿sí? fíjese que me perdí desde el 14 más 0,9. Aquí me estoy saltando el paso que me habían dicho. O sea, yo estoy haciendo Operando de dos. una vez. Sí, operando de una vez. 2 por 7, ¿sí? Más 0 por, en este caso, 2 por, más menos 3 por menos 3, ¿sí? Entonces, 2 por 7, 14, 0 por 2, 0, menos 3 por menos 3, 9. Y luego seguimos. 2 por menos 1, menos 2, 0 por 0, 0, menos 3 por 1, menos 3. En la siguiente columna tenemos 2 por 4, 8, 0 por 0, 0, y menos 3 por 2, menos 6. Y en la última, 2 por 7, nuevamente 14, 0 por menos 4, 0, y menos 3 por 3, menos 9. ¿Alguna duda? Todo claro, ingeniero, gracias. Bueno, vamos con el segundo renglón. En el segundo renglón vamos a tener 4 por 7 son 28. Permítanme. ¿Logran ver la pantalla ahí? ¿Siguen viendo la pantalla o no? Yo sí, ingeniero. Yo sí, ingeniero. Bueno, entonces vamos a seguir aquí, no sé qué le pasa a esto. Entonces tenemos 4 por 7, 28. Más 1 por 2, 2. Más 5 por menos 3, menos 15. Con la siguiente tendríamos menos 4, 4 por menos 1, más 5 y más 5. Luego tendríamos 4 por 4, 16. 1 por 0, 0. Y 5 por 2, 10. Y acá tendríamos 28 más, menos 4, que sería menos 4, y 5 por 3 más 15. Entonces, el valor de C, que sería la multiplicación, tendríamos 14 más 0, 14 más 9, son 23. Menos 2
más 0, menos 2 y menos 3 me da menos 5. 8 menos 6 me da 2 y 14 menos 9 me da 5. Y acá abajo tendríamos 28 y 2 son 30, menos 15 son 15, menos 4 más 5 es 1, más 5 son 6, 16 más 0 da 16, más 10 son 26, y 28 menos 4 son 24, más 15 son 39. Si se dan cuenta, aquí tengo una matriz de 2 por 4, que era lo que había pronosticado. Y por el otro lado, ¿qué pasa ahora si yo quisiera multiplicar? Vamos a poner en otro color mejor. Si yo quisiera multiplicar ahora, como hicimos en el caso anterior, 7 menos 1, 4, 7, 2, 5, 0, menos 4, menos 3, 1, 2 y 3, por 2, 0, menos 3, 4, 1 y 5. Si yo tomo esto, voy a tomar este primer renglón por esta primer columna. Entonces tendría 7 por 2, 14, menos 1 por 4, menos 4. Pero el 4, al igual que el 7, ya no tengo espacios. Entonces, en este caso, B por A no existe. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que sucede. ¿Alguna duda? Ingeniero, Sí. aunque por ejemplo las matrices no sean del mismo tamaño, solo se pueden operar si el renglón con la columna coinciden, ¿verdad? Correcto. El renglón de la primera con la columna de la segunda. ¿Por Así ley es, tiene que ser el así renglón. o va variando? Sí, no. El renglón de la primera, si vemos aquí, la multiplicación de AB es el renglón de este con la columna de este. Porque aquí tengo que el renglón de este es igual a la columna de este. Pero, perdón, que la... Sí, tiene que ser no tanto que el renglón y la columna sea igual, o sea, que hayan tres ítems, sino que tiene que ser, vamos a ver, aquí sería de 3 por 4, ¿sí? Y aquí sería de 2 por 3. Entonces, sí, tiene que ser la columna del primero igual al renglón del segundo. Así es. Aquí, estas columnas son 3 y aquí los renglones son 3, ¿sí? Entonces, renglón del primero, perdón, columna del primero igual al renglón del segundo. Porque en este caso, las columnas son 4 y los renglones son 2. Entonces, aquí no se puede, ¿sí? Si quieren, lo anotan. Es columna del primero igual a renglón del segundo. Si no tengo eso, no lo puedo operar. ¿Alguna otra duda? Yo ingeniero, pero es fuera del tema. Fíjese que yo estaba viendo que usted dejó una prueba y se vence a las 10. No sé si nos va a dar tiempito. Sí, sí.
Si quieren, paramos aquí. Traten de darlo igual, no se preocupen. Es solo por decir que le piquen, pero la prueba está abierta hasta el jueves a las 11. El punto ahorita es, traten de hacer lo más posible, porque, pues de alguna manera, es importante que ustedes realicen ahí la prueba. Pero si no terminan, no se preocupen, estaríamos ahí para que se entregue el día jueves a las 11 de la mañana. Así que denle, y es un archivo, entonces tienen que descargar el archivo, empiecen a trabajarlo, y si tuviesen alguna duda, pues aprovechamos ahorita, nos quedan casi 35 minutos, entonces podemos ahí cualquier cosa, pues dar dudas o resolver dudas. ¿Ok? Muy buena observación, qué bueno. Entonces, empiecen, revisen todo, si pueden accesar a su módulo, a bajar la presentación. Y entonces, empiecen a trabajarla. Es de subir archivos, o sea, que tienen que bajar el archivo que yo vi, empezar a hacer los trabajos y, pues en este caso, ¿cómo se llama? Ya empezarlo a trabajar. Cualquier duda, me comunican, me hablan por el micrófono, me suben la mano o me escriben en el chat y tratamos ahí de resolver. Para el jueves dijo, ¿verdad? Sí, está abierto hasta el jueves, pero pues procuren hacerlo ahorita porque pues tenemos casi media hora para resolver dudas, ¿verdad? Está bien, ingeniero. Gracias. Bueno, Solo es una pregunta, solo es un archivo, ¿verdad? solo es un archivo que trae 5, digamos como 5 series, ¿verdad? En las primeras 3 tienen dos problemas, en la tercera tienen 1 y la cuarta creo que es un problema de aplicación, algo así. O la quinta es un problema de aplicación, la cuarta es un problema de un inciso y las otras 3 son 3 problemas de 2 incisos, algo así. Y tienen que subir el archivo de resolución a la plataforma siempre, por favor, ¿verdad? Cualquier cosa me avisa.
Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Cuando me dicen que que me parece 3C, tengo que multiplicar todos los valores de C por 3. Correcto. Sí, ok. Sí, Gracias. porque 3 es un escalar. Ujú, Ok. Gracias, ingeniero. ujú. Ingeniero, una pregunta. Así Sí. como en el inciso A de la parte 1, no hay un número con cual multiplicar esos números. No sé si ahí solo se suman o se restan. Los números que están ahí. Permitime, voy a ver. Estamos hablando del inciso B. No, del inciso A, de la parte 1. Para el inciso A dice calcule el producto escalar de los dos vectores. ¿Ese es? Ajá, sí, ese es. Va. Y entonces dice que un vector va a ser 1, 2, menos 1 y 0. Asignale un valor, un nombre a ese vector. Podría ser A. Y el vector B sería 3, menos 7, 4 y menos 2. Y lo que tienen que hacer es multiplicar. Multiplicar. Ahí está bien. Gracias, ingeniero. Ujú. Bueno,
Sí, Jonathan. Ingeniero, solo para informarle que ya subirle la prueba. Ah, buenísimo. Entonces, te puedes retirar porque, pues, seguiremos las clases el jueves. Antes de que te retires, solo una situación para todos. El jueves yo tengo pues todavía algunas diapositivas que presentar, pero es básicamente el mismo tema de multiplicación. Serán algunos temas de productos, de valores diferentes y pruebas de aplicación. Pero también pues permito que sea así como que un repaso. Yo no traigo un repaso porque si alguien me viene y me dice, mire, yo lo que pasa es que no he entendido nada, casi que sería volver a dar todo el curso. Lo mejor, yo como les repito, espero el día de hoy dejarles subidas las presentaciones antes de las 6 de la tarde y en ese caso, pues ya poder que ustedes repasen, busquen libros, busquen videos, hagan práctica y en tal caso, pues puedan de alguna manera traer sus dudas, ¿sí? Entonces yo voy a dar el espacio para dudas. Al principio voy a preguntar si alguien tiene dudas y si no tienen dudas, pues entonces procede a dar la clase. Creo que pues ya avanzaron bastante. Les voy a dejar ahí para que terminen fácilmente su tarea. Yo tengo un compromiso ahorita, entonces, pues, realícenla. Igual, si tuviesen algún problema que no lo pueden realizar, no tengan pena. Yo no les voy a bajar puntos si lo entregan hasta el día jueves, pero entre más pronto lo entreguen, mejor, ¿verdad? Y el día jueves lo puse hasta las 11 por si alguien todavía quiere pues de alguna manera presentar algún tipo de ¿cómo se llama esto? De duda y resolver el problema ahí en clase. Así que cuídense, los veo el jueves, si no hay más dudas. Y ya lo entregó, pues qué bueno.